Ya comenzamos. Bueno, bienvenidos a todos. Esta será la agenda, donde vamos a ver conectores multipolares Gevicon, las soluciones más utilizadas, conectores estándar, cuál elegir, el configurador, que es una herramienta nueva, y algunos casos prácticos y recomendaciones. Recordemos que este webinar va a constar de 45 minutos, que luego les estará llegando por mail la presentación. Y me gustaría que las dudas que vayan surgiendo las puedan ir haciendo en el chat y al final vamos a ir respondiendo todas las consultas que tengan. Gevicon. Bueno, ¿qué es Gevicon? Es un conector multipolar diseñado para permitir la transmisión de potencia, señales y datos a través de un único conector. Están pensados para aplicaciones que requieren una alta densidad de conexiones, lo que me va a dar ventajas y beneficios a la hora de agilizar los tiempos en el conexionado. Una de las ventajas que voy a tener es la optimización de tiempos y ahorro de costos. Y más importante aún es que lo vamos a poder lograr en entornos exigentes. ¿Dónde vamos a poder encontrar a Gevicon? ¿Dónde lo van a poder ver? Bueno, tenemos distintas situaciones como tableros, skid, máquinas industriales, líneas de producción. Y todas estas variantes están hechas, bueno, justamente todas estas variantes que ven en pantalla están diseñadas bajo el principio de soportar entornos exigentes. Un ejemplo perfecto es la inyección de plásticos, que es la aplicación que vamos a ver hoy. Se utilizan conectores multipolares en moldes de colada caliente para agrupar conexiones eléctricas y así facilitar el mantenimiento. Estos integran el cableado de potencia por un lado y los sensores de temperatura termopares por otro lado. Una de las ventajas principales que ofrece es que permiten conectar y desconectar todo el sistema de calefacción del molde con una sola maniobra. Y estas máquinas van a necesitar justamente carcasas metálicas robustas, sistemas de traba por palanca que eviten desconexiones accidentales causadas por las vibraciones constantes de la prensa. ¿A quién no le ha pasado que el conector del molde sea antes de tiempo por el uso diario y la vibración? Bueno, esta es una de las problemáticas, que es la fatiga mecánica y ambiental de los conectores, en el cual superó su vida útil y generando paradas imprevistas en la línea de producción. ¿Cuál es nuestra propuesta hoy? Es reemplazar estos conectores por conectores Gevicon para garantizar mayor durabilidad, resistencia a vibraciones y fiabilidad operativa. En estas imágenes podemos ver cuáles son los conectores que debo reemplazar. O sea, podemos ver lo voy a señalar con un puntero láser, que tenemos estos conectores que se sitúan en el molde de colada caliente y después tenemos unos conectores que van a ir en el tablero. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea de hoy? Bueno, nuestra tarea de hoy es, tenemos que armar las conexiones para una máquina inyectora y su sistema de colada caliente. ¿Por dónde vamos a empezar primero? Primero vamos a esquematizar el caso que tenemos. ¿Qué es lo que vamos a tener? Bueno, el tablero eléctrico para alimentar a la máquina. Y luego tenemos un tablero donde va a estar el controlador de colada caliente, que es el que va a regular la temperatura en distintos puntos del molde. Para conectarlo, para conectar el tablero con el molde de colada caliente, voy a necesitar un conector para los sensores de temperatura, es decir, los termopares que miden la temperatura en distintos puntos del molde, que transmiten esa información al controlador, y otro conector para la calefacción, es decir, las conexiones para alimentar las resistencias calefactoras que permiten mantener los distintos puntos del molde a la temperatura programada. Ahora bien, tenemos esta es nuestra situación.
Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de qué consultas nos vamos a ir haciendo para poder ir avanzando? Bueno, ¿qué señal eléctrica queremos transmitir? Corriente y tensión que necesito, la cantidad de polos, es decir, cuántas conexiones vamos a tener, tipo de carcasa que voy a necesitar, la orientación del cable de la carcasa, ya que como pudimos ver en las imágenes, el espacio también va a ser un limitante, y los accesorios, porque como tenemos varios conectores que son similares, voy a necesitar de alguna forma identificar cada uno. Primero vamos a conocer a la familia Hevicon, o sea, qué es lo que nosotros le podemos ofrecer a sus soluciones. Bueno, tenemos Hevicon estándar, que es para aplicaciones generales, es uno de los más utilizados. Después tenemos Hevicon Evo, que introduce módulos intercambiables, tiene un sistema click-in y también podemos elegir libremente la orientación y el tipo de salida de cable, como podemos ver a partir del prensacables. Luego tenemos Hevicon Advance, que es el conector que ofrece el más alto grado de protección, tiene una protección de IP69K. Y luego ya tenemos otras familias que son más específicas, como para aplicaciones ferroviarias, después tenemos para conectores multipolares para data center, que son todos de plástico. Pero hoy nosotros nos vamos a centrar en la familia Hevicon estándar. Esta va a ser nuestra familia elegida de hoy. ¿Cómo se compone un conector Hevicon? Bueno, vamos a tener tres pilares. Primero, las carcasas, núcleos y el prensacables. La carcasa puede ser aérea, superficie empotrada o de acoplamiento. Tenemos 4 tipos. Luego tenemos los núcleos, que el núcleo va a determinar cómo vamos a conectar nuestros cables. El tipo de conductor, la tecnología de conexión, que los vamos a ver a lo largo del webinar. Y por último, el prensacables, que va a sellar el punto de entrada. Puede ser conductivo, que es para la inmunidad frente a interferencias electromagnéticas, o puede ser no conductivo, también que es de poliamida, para aplicaciones más estándar. ¿Y cómo lo debo armar? Bueno, siempre tengo que tener en cuenta, siempre voy a tener una carcasa aérea, o sea, el montaje aéreo, y después voy a tener montaje tipo panel, y lo voy a dividir en empotrada, de acople o de superficie. ¿En qué situaciones voy a elegir cada carcasa? Bueno, eso es importante porque la elección de la carcasa define dónde y cómo vamos a montar el conector. Entonces, si necesito una carcasa empotrada, estoy hablando de una conexión fija para mantener el frente limpio un tablero. Ahora, si estoy hablando de una carcasa acoplamiento, es para un equipo móvil, un skid, un carro. Y de superficie, en el caso que no se pueda perforar el gabinete o se requiera montar sobre una máquina, sobre una estación de producción. Por ahora nosotros entonces sabemos que vamos a necesitar 3 conectores entonces. Uno para la alimentación, para los sensores y otro para la calefacción. Una vez que elegimos estos 3 tipos, nos falta definir, bueno, qué tipo de señales vamos a estar transmitiendo. Bueno, la potencia de calefacción, señales de control, la alimentación general, y voy a estar manejándome entre 500 volts, 16 amperes, y 230 volts y 10 amperes. ¿Cuántos polos voy a necesitar? Bueno, tenemos 4 polos para alimentar la inyectora, después tenemos 6 polos para la calefacción del molde y otros 6 polos para los termopares del molde. Entonces ya tengo la cantidad, voy a elegir el núcleo, que ese es un dato que necesito para el núcleo, pero antes voy a estar clasificando, antes de elegirlo, cómo podemos elegir al núcleo, ¿no? Porque tenemos
se dividen en tecnologías de conexión, tamaños de carcasa, y luego también tenemos algunos accesorios como la puesta a tierra, codificaciones, que este nos va a interesar. Y luego también tenemos adaptadores de bornes. En lo que respecta a las tecnologías de inserción, bueno, tenemos atornillado, que es una conexión universal, es el método clásico. Lo que se está tratando de migrar a otras tecnologías, como a tecnología Push-in, que es una que recomendamos bastante, que permite insertar el conductor directamente sin necesidad de desatornillar. Es una instalación rápida y segura. Y la desconexión se realiza fácilmente con un pulsador. Nos va a agilizar bastante las tareas de mantenimiento. Y por otro lado tenemos la tecnología Quick-On, que sin el desaislado del cable, o sea, el cable se inserta sin necesidad de retirar el aislamiento previo. Esto ahorra hasta un 60% del tiempo de montaje. Y por último tenemos crimpeado, que consiste en unir el conductor a un terminal metálico mediante una herramienta específica, como podemos ver en la imagen. Así como dividimos por tecnologías de inserción, también lo podemos dividir por tamaños de carcasa. Y tenemos de dos tipos, de compacto y estándar. De compacto vamos a tener la serie D, la serie COM, y estándar tenemos la serie B. Y como podemos ver, ofrecemos una amplia variedad en lo que son la cantidad de polos y los tamaños. Los núcleos para carcasas B, que es la serie B donde nos vamos a estar situando nosotros, bueno, vamos a disponer desde 6 polos, 24 polos. Después ya tenemos la serie D, que tiene 64 polos. Esta serie va a disponer de una gran cantidad de polos, hasta 64. Luego tenemos la serie D, que vamos a poder tener de 10 polos. Bueno, lo mayor que vamos a tener es de 25 polos. Y tenemos una tensión de, bueno, 250 volts, una corriente de 10 amperes. ¿Qué voy a elegir yo? Bueno, en mi caso voy a elegir primero tecnología Push-in y voy a estar eligiendo un núcleo fijo de 6 polos. Así es como quedaría mi distribución de los tres tipos los tres tipos de núcleos, ¿no? Uno para la alimentación eléctrica, el otro para el molde del sensor y el molde de la calefacción. Ya tengo mi núcleo, ya tengo el tamaño del núcleo, entonces ahora necesito resolver la carcasa. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Hay unas cuestiones importantes a tener en cuenta, como el tipo de salida de cable, el tipo de cierre de brida, la materialidad y el entorno donde voy a estar operando. El tipo de salida de cable puede ser recta o lateral. Entonces, puedo usar una salida recta cuando hay espacio suficiente detrás del panel, ante un galado más lineal, pero la salida lateral es útil cuando el espacio es limitado o hay obstáculos. El tipo de cierre de brida, o sea, tenemos una brida, vamos a tener variedad entre la brida transversal o la brida, la brida transversal y la brida longitudinal. ¿Y por qué menciono esto de las bridas? Porque es importante. Como podemos ver en la siguiente imagen, tenemos una seguidilla de conectores en fila y es importante que sean distintas, ya que si no, no se podrían desconectar independientemente. Entonces eso es algo a tener en cuenta si es que voy a tener varios conectores. ¿Qué material debo elegir? Bueno, esto va a depender de la aplicación. O sea, tenemos para aplicaciones más estándar el uso de la carcasa de poliamida. Después vamos a tener una carcasa metálica de aluminio fundido que va a poseer compatibilidad electromagnética
y máxima robustez mecánica. ¿Cómo logramos tener compatibilidad electromagnética? Bueno, es la MC, Electromagnetic Compatibility, es la capacidad de un equipo de funcionar correctamente en su entorno sin generar ni sufrir interferencias. Es importante hablar de la continuidad eléctrica para protegernos, bueno, para protegernos contra las interferencias electromagnéticas en nuestro entorno, y lo podemos lograr gracias a la junta conductiva que se coloca entre la carcasa y el panel. Luego tenemos el prensacables que hace contacto con la malla del cable, y la carcasa metálica está en contacto, la malla metálica, disculpen, la malla metálica del cable está en contacto con la carcasa. Entonces, ese sería esto sería todas las partes del conector que debemos de tener en cuenta a la hora de realizar la instalación. Y otro punto muy importante que nos va a ayudar a nuestro reemplazo es que Hevicon es apto para todas las industrias. Es decir, apto para altas vibraciones, por ejemplo, conectores en paneles de máquinas vibrantes para industria automotriz, apto para equipos que operan en cámaras frigoríficas y luego se someten a un lavado caliente. También es apto para golpes e impactos mecánicos. También va a ser apto para agentes químicos de limpieza, o sea, por ejemplo, si están en la exposición repetida soluciones alcalinas o ácidas o desinfectantes. Y también va a ser apto para equipos que están instalados en plantas con sistemas de vapor y condensación frecuente. Ahora bien, no alcanza con decir que un conector es resistente únicamente, para eso vamos a estar viendo algunos ensayos que comprueban toda esta información que estoy diciendo, y tenemos de dos tipos. El primer tipo es según su fuerza y mecánica. El propósito de estos ensayos es verificar que el conector resista manipulación. El primer ensayo se aplica una fuerza axial para verificar que el conector no se desprenda del punto de acople. Luego, el segundo ensayo es un ensayo de retención, que el objetivo es confirmar que los conectores no se salen bajo tensión lateral o tracción moderada. El tercero es ensayo de vibraciones, o sea, se somete el conector a vibraciones para verificar la continuidad eléctrica. Tenemos el ensayo de tracción, que se aplica una fuerza sostenida sobre el cable. Ensayos de impacto, también ensayos de prueba de vuelco, que consiste en una rueda que pasa por encima del conector para comprobar que resiste cargas de rodamiento, que no se aplaste ni pierda funcionalidad. Tenemos un ensayo también de movimiento lateral, se aplica un desplazamiento lateral para comprobar que no se aflojen los contactos. Y después un ensayo para poder comprobar la retención del conector empotrado. Entonces, por un lado tenemos los ensayos mecánicos y por el otro lado vamos a tener los ensayos medioambientales, que el objetivo es asegurar que el conector, mediante estanqueidad, aislamiento y funcionalidad frente a polvo, aguas, productos químicos, temperaturas extremas, radiación UV. Entonces, para eso se le hacen estos ensayos. El primero es ensayos IP, que garantiza protección contra polvo y chorros de inmersión, que es crítico, por ejemplo, en procesos de limpieza. Recuerden que nuestros conectores funcionan en IP67 para todo lo que es Hevicon estándar, y el IP69K, que es para Hevicon Advanced. Entonces, de ese lado se pueden quedar tranquilos. El ensayo de temperatura, que consiste en ciclos repetidos de temperatura extrema para ver si el material se fisura, pierde estanqueidad o cambia alguna propiedad. La resistencia a aceites y productos químicos, evita que detergentes se degraden el sello de la carcasa. Y por último, la resistencia a UV y envejecimiento climático. O sea, se expone a una radiación UV y ciclos de humedad a temperatura para ver la degradación del plástico, para evitar agrietamiento o amarilleo en el caso que la carcasa esté al exterior.
Entonces, dentro de las carcasas estándar, nosotros vamos a tener 3 tipos. Recuerden que se dividen en la serie COM, que es una serie, bueno, es ideal cuando necesitamos montar conectores robustos, pero con restricción de espacio. Luego tenemos la serie D, que es un tamaño medio. Justamente podemos tener hasta 24 contactos. Y la serie B, que vamos a poder tener hasta 64 contactos, que es la que elegimos, nosotros elegimos la serie B en el núcleo. Y es la que con la que vamos a estar trabajando. En lo que respecta a la serie B, que son para mayor cantidad de contactos, solamente la tenemos disponible en metal. Vamos a tener una variedad de alturas, desde 52 milímetros como la altura más baja hasta 76 milímetros como la altura más alta, en lo que respecta a las carcasas aéreas. Luego tenemos a la serie COM, que la serie COM sí vamos a tener una variante en plástico. También esto aplica para todos, ¿no? O sea, lo mismo, o sea, todos los conectores lo tenemos disponible con brida transversal, con brida longitudinal, y están siempre disponibles en las 4 situaciones de carcasa: empotrado, acople, superficie y aérea. La serie COM tiene una característica que solamente le van a poder encontrar a una altura de 68 milímetros, mientras que las demás ofrecen mayor variedad. La serie D también va a estar disponible en plástico, o sea, vamos a tener una variante en plástico. Recuerden que de las 3 es una carcasa más estrecha, es más angosta que las demás. Y también vamos a tenerlo en una variedad de alturas, desde 60,5 milímetros, que es en D7, hasta una altura de 80 milímetros, como la más alta. Entonces, según el reemplazo que debo hacer, el tipo de carcasa que voy a necesitar es, primero, para alimentar la máquina, o sea, voy a tener una carcasa empotrada. Voy a realizar una prolongación aérea-aérea. Voy a utilizar una carcasa aérea recta. Luego, en mi inyectora, voy a situar una carcasa de tipo superficie, es decir, que va a ir montada. Y voy a utilizar una sentido del cable lateral, una carcasa aérea lateral. Y lo mismo voy a aplicarlo para el tablero externo, donde está el controlador de colada caliente. Voy a aplicar una carcasa empotrada, mientras que en el molde voy a aplicar una carcasa de superficie también con una salida lateral del cable. Entonces, una vez que ya elegí mis carcasas, me falta elegir un accesorio que les había comentado, que son las codificaciones. Si bien en este caso nosotros, bueno, en esta imagen podemos ver que tenemos conectores similares, en nuestra problemática nos pasa lo mismo, y la idea de estas codificaciones es justamente cuando tenemos varios conectores similares o idénticos muy próximos, la codificación es una buena idea cuando tenemos este tipo de situaciones, y como podemos ver, va a evitar errores de conexión. Podemos ver que tenemos una variedad, ¿no? Entonces, una vez elegido nuestro reemplazo, recordemos que para también facilitar a la hora de agilizar todo este proceso, en vez de estar viendo el folleto, también tenemos un configurador que es una herramienta digital gratuita. La pueden encontrar dentro de la página de Phoenix, que su objetivo principal es facilitar y agilizar el proceso de diseño y pedido del conector, ¿no? Acá vamos a tener que la plataforma ofrece
tres caminos. Propuesta de soluciones, que ofrece alternativas ya predefinidas y adaptables. O sea, ustedes ya eligen, no sé, núcleo, 6 polos, bueno, les ofrece las soluciones ya hechas. Iniciar el asistente, que es el guía al usuario paso a paso. Configurar libremente, que permite un diseño totalmente personalizado. Vamos a poder configurar núcleos fijos, vamos a poder configurar también núcleos modulares. Y es importante destacar que como justamente esta herramienta está online, se va actualizando constantemente, entonces vamos a poder tener disponibles los conectores, digamos, las últimas novedades de los conectores. Vamos a ver un pequeño video de cómo utilizar el configurador. Ahí, por ejemplo, nosotros podemos elegir si queremos, acá en este caso, yo elegí configurar libremente, si quiero elegir solo lado empotrado, solo lado aéreo o la conexión completa. Así que eso también les da la elección. Acá en este caso nosotros vamos a elegir la solución completa. Entonces, se abre y podemos ver insertos, carcasa de abajo, carcasa de arriba, prensacables de abajo y arriba. O sea, acá yo voy a poder elegir mi conector completo. Voy a poder filtrar por aplicación, número de polos, corriente, tensión, el tamaño. Ahí, por ejemplo, lo filtré según el tamaño, la sección de conexión, o sea, la sección de conexión de los conductores, el tipo de conexión push-in, por ejemplo. Y si no, también tengo para elegir donde dice número de artículos que voy a tener el código. Si le doy restablecer filtros, lo que hace es limpiarlo y puedo, si me equivoqué en algo, puedo volver a empezar, ¿no? Entonces ahí tengo todas las carcasas disponibles, todas las que estuvimos viendo las tenemos acá en este configurador. Y fíjense que a medida que ustedes van eligiendo, le va filtrando, digamos, o sea, va seccionando la selección de lo que hay disponible. Ahí, por ejemplo, directamente selecciono el más, lo agrego y la carcasa de abajo ya me pone todo lo que es B6, o sea, no me va a poner B10, B24. Si yo ya elegí un núcleo de 6 polos, ya me va a filtrar eso. Y yo ahí voy a poder elegir, bueno, por ejemplo, ahí aparecen las carcasas EO, pero yo puedo también filtrar con la serie. O sea, Gevicon estándar, que es la que estamos trabajando ahora. Y directamente selecciono esa, selecciono una carcasa empotrada y ya después paso al siguiente paso, que es la carcasa de arriba, quiere decir que es la carcasa aérea, entonces ya tengo todas las opciones de Gevicon estándar de 6 polos. Y ahí puedo empezar a elegir. Y por último me pide el prensacables. Entonces yo ya tengo mi solución hecha y bueno, y la puedo visualizar eh, para saber bien. También de esto puedo sacar las dimensiones del módulo. ¿Cómo uso el configurador para mi solución? Por ejemplo, en mi caso, recuerden que nosotros necesitamos una carcasa aérea recta y necesitamos una carcasa empotrada. Entonces, hago el mismo paso, selecciono cantidad de polos, push-in, hago clic en el más para agregar y voy, carcasa, me pide carcasa de abajo. Yo digo, bueno, estoy trabajando con panel mount base y serie de carcasa sería estándar. Serie de carcasa Gevicon estándar. Lo agrego, fíjense que también me da la opción con tapa, que la opción con tapa es para proteger los contactos. Y directamente lo puedo ver desde esta herramienta. Selecciono la carcasa aérea, también la serie va a ser Gevicon estándar.
voy a buscar, ahí por ejemplo voy a estar buscándole, bueno, necesito una salida recta o una salida lateral. Sí, en este caso yo necesito una salida recta, pero si por ejemplo me confundí, o sea, puedo seleccionar la pieza, se me selecciona la pieza y lo puedo eliminar. Y ahí de nuevo me dirige hacia seleccionar la carcasa de arriba, que sería la carcasa aérea. So, ahí puedo buscar, puedo filtrar o también puedo estar buscándolo. Fíjense que tenemos varias métricas, M20, M25. Bien. Luego tenemos la otra opción que para el molde, o sea, para el molde de colada caliente, el conector que va a ir ahí va a ser de superficie, entonces ahí también lo elegimos. Tenemos varias opciones según la métrica. Fíjense que también nos muestra que tenemos una opción en plástico. Entonces yo voy a elegir una opción metálica y luego me dirijo hacia allá directamente, me dirijo hacia a la carcasa de arriba, voy a elegir una carcasa aérea que sea lateral, con salida de cable lateral. Entonces ahí tengo la carcasa elegida. Entonces, una vez que ya elegí todo, ya tengo mis códigos, porque el configurador me va a dar los códigos, este sería el listado de productos, ¿no? Entonces acá vamos a tener los núcleos los núcleos push-in, después tenemos la carcasa empotrada, la carcasa de superficie y las carcasas aéreas y lateral con las codificaciones. Entonces, como vimos, Heavicon permite resolver distintas necesidades de conexión en una máquina, desde la alimentación hasta la conexión del molde de colada caliente. Y algunas de los diferenciales que planteamos es la tecnología push-in para agilizar el cableado. Y además la flexibilidad que tenemos en montaje, ya que tenemos varias carcasas para elegir. Y si bien, bueno, hoy elegimos este tipo de material, pero también tenemos otras familias. Muchas gracias por estar, por el tiempo y espero que tengan un lindo día.